Buenas noches. Esta noche vamos a hablar sobre la aplicación y estrategias para el desarrollo del muestreo de un componente financiero en auditoría en la comercializadora NISI. Para entrar en contexto, vamos a hablar sobre la NIA 530, muestreo de auditoría. Es de aplicación cuando el auditor ha decidido emplear el muestreo de auditoría en la realización de procedimientos de auditoría. Trata de la utilización por el auditor del muestreo estadístico y no estadístico para diseñar y seleccionar la muestra de auditoría, realizar pruebas de controles y de detalle, así como evaluar los resultados de la muestra. El objeto del auditor al utilizar el muestreo de auditoría es proporcionar una base razonable a partir de la cual alcanzar conclusiones sobre la población de la que se selecciona la muestra. Vamos a hablar un poco más sobre el muestreo, los tipos y los riesgos que existen. La aplicación de procedimientos de auditoría a menos del 100% de las transacciones o ítems de un tipo determinado o de una cuenta del balance, de tal manera que todas las unidades presentan la misma probabilidad de ser seleccionadas. ¿Qué tipos de muestreo existen? Los estadísticos y no estadísticos. Los no estadísticos, el auditor estima el riesgo de muestreo utilizando el juicio profesional. El estadístico, la selección de los elementos se efectúa de manera aleatoria y la evaluación de los resultados está basada en las leyes de la probabilidad y el riesgo del muestreo. Existen diferentes tipos de muestreo estadísticos. Selección aleatoria. Nos dice que es la selección mediante generadores de números aleatorios. La selección sistemática. El número de unidades de muestreo en la población se divide entre el tamaño de la muestra para dar un intervalo de muestreo. Muestreo por unidad monetaria. Selección por valor ponderado en el cual el tamaño de la muestra, selección y evaluación den como resultado una conclusión en montos monetarios. Selección fortuita o casual. El auditor selecciona una muestra sin seguir una técnica estructurada. Selección en bloque. Selección de uno o más bloques de partidas contiguas de la población. ¿Cuáles son los riesgos del muestreo? Mayor riesgo igual mayor evidencia suficiente y de mayor calidad adecuada. El riesgo de que la conclusión a la que llega el auditor interno, que se basa en una muestra determinada, pudiera diferir de la conclusión que se hubiera obtenido aplicando la misma técnica de auditoría al total de la población. Rechazo incorrecto. El riesgo de que el atributo o objeto evaluado se clasifica como probable cuando en realidad es poco probable. Aceptación incorrecta. El riesgo de que el auditor u objeto evaluado se clasifica como un probable cuando en realidad no es probable. Estamos con la contador de comercializadora NISI. Buenas noches, Jessica. Buenas noches, Javier. Jessica, te quería hacer una pregunta sobre el muestreo en la comercializadora NISI. En específico, quiero preguntarte cuál considera que es el área con mayor relevancia dentro de la empresa y cuáles son los riesgos más recurrentes. Claro que sí, Javier. La empresa comercializadora NISI, por ser una empresa pequeña, suele tener su efectivo invertido en el inventario, con una gran inversión financiera en su negocio, en donde el gerente debe hacer todo lo posible para reducir los riesgos asociados con la realización de inventarios. Sin embargo, durante los 4 años que lleva en el mercado, ha sufrido de diferentes tipos de riesgos como son robo. El robo puede ocurrir de muchas maneras, pueden ser externos, como por ejemplo un ladrón puede salir de una bodega con una caja de presto, barba y no hay seguridad. O robos internos, algún empleado toma algo del inventario.
La otra modalidad es el inventario de pérdidas. Cuando una empresa da de baja el inventario, técnicamente reduce el capital social de la compañía. La pérdida se produce en muchas formas, incluyendo la pérdida física del producto y los errores durante la recepción de un producto. Y por último sería el de daño. En ocasiones, los productos pueden dañarse durante las operaciones cotidianas de oficina. Las compañías cuyos productos son más propensos a dañarse deben establecer políticas de control de inventarios para minimizar los daños. Muchas gracias, Jessica, por su amable colaboración. Con mucho gusto. Buenas noches, mi nombre es Diana Marcela Ávila. Voy a hacerles un breve resumen sobre la estructura del manejo del inventario que utiliza comercializadora NICI. Para realizar el juego de inventarios es necesario conocer el inventario inicial y el inventario final, para lo cual se requiere hacer un conteo físico de cada uno de los productos que la empresa maneja. Para determinar el costo de venta en el sistema de inventarios periódicos se requiere además conocer el valor de las compras netas, o sea, las compras brutas menos las devoluciones en compra. Una vez determinados los valores anteriores, se procede a realizar el juego de inventarios, lo cual tiene la siguiente estructura. Como lo pueden ver, en el mes de enero y febrero de este año, inicia con un inventario inicial, más las compras brutas menos las devoluciones en compra es igual a las mercancías disponibles, menos el inventario final es igual al costo de venta. La técnica que se va a utilizar es el procedimiento del muestreo aleatorio simple. Es donde todos los elementos del marco tienen igual posibilidad de selección. Es la más básica en su tipo y conforma la base de todas las demás técnicas. En esta técnica la N minúscula se utiliza para representar el tamaño de la muestra y la N mayúscula para representar el tamaño del marco. Los elementos del marco se numeran del 1 al N mayúscula. La posibilidad de seleccionar cualquier elemento específico del marco es 1 sobre N. El muestreo aleatorio tiene dos componentes, el muestreo con reemplazo y el muestreo sin reemplazo. Vamos a utilizar el muestreo sin reemplazo. ¿Qué significa? Que seleccionado un elemento no se podrá elegir de nuevo. En este procedimiento de muestreo aleatorio se va a manejar una tabla de números aleatorios. Este método de muestreo es muy útil porque consiste en emplear una tabla de números para elegir la muestra. Al utilizar esta tabla, este tipo de método da la fiabilidad de seleccionar una muestra y es necesario asignar primeros códigos numéricos a los miembros individuales del marco. Así se obtiene una muestra aleatoria al leer la tabla de números aleatorios y seleccionar los elementos del marco cuyo número de código concuerda con los obtenidos de ellos.